Bienvenidos y bienvenidas al estudio bíblico de los viernes. Si tú nos estás viendo desde donde quiera que estés, te animamos a mandarnos una palabra y un texto un comentario de donde nos estés viendo. También no se te olvide darle like y también compartirlo para que otras personas, para que tus amigos, tus amigas también puedan ser edificados. Porque acuérdense que al estudiar no venimos aquí a lucirnos, no venimos a llenarnos de Biblia, lo que venimos es a llenarnos de el conocimiento de lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. Amén. Gracias a Dios. Bueno, vamos a estudiar Efesios. Nos toca Efesios capítulo 4. Y particularmente vamos a estar aprendiendo hoy. Me gusta dividir el capítulo para no cansarles con un estudio tan largo, y entonces vamos a estar viendo hasta el verso 11. Igual, no parecen muchos versos, pero tiene bastante que aprender, así es que, bueno, a mis puntos los llevé hasta ahí. Siempre le doy un matiz general a lo que estamos aprendiendo, y entonces el matiz general en esta noche o en este día, o el título, le puse la naturaleza de unidad. La naturaleza de unidad, que también pudiera ser el carácter de unidad. También pudiera ser el ADN de la unidad. Pero la parte principal aquí es la unidad. Efesios 4, vamos a leer el verso 1, porque ahí está la introducción cuando Pablo habla estas palabras y dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pregunto, ¿dónde estaba Pablo en ese momento cuando escribía? Estaba preso. ¿Por qué estaba preso? Por predicar a Jesucristo. Preso en el Señor, preso por el Señor. Entonces, quiero que partamos desde ahí, desde ese punto. Pablo nos da la exhortación a todos que debemos vivir como es dignos de la vocación a la que fuimos llamados. ¿Y cuál es la vocación a la que fuimos llamados? Hay una vocación que es la más alta de todos: hijos e hijas de Dios. No hay vocación más alta que eso. No es ser pastor, no es que me den un cargo, no es que me den un puesto, no es ser presidente, gobernador, no, hijos e hijas de Dios. Es la vocación más grande. Dios habernos adoptado como su propia familia, eso no tiene precio. Pero Pablo, para que no haya confusión, él dice: mírenme dónde estoy yo. Estoy preso. O sea, podemos deducir que Pablo estaba pasando momentos difíciles en su vida. Cuando uno está en la cárcel, eso no es estar de vacaciones. Eso es estar pasando un momento difícil. Pero él, estando en ese momento difícil, dice: yo les exhorto, hermanos, a que caminen como es digno de la vocación con que ustedes fueron llevados. Lo cual quiere decir que él estaba caminando también. Y para aterrizar el avión, como dice mi amigo Raúl Pedraza y hermano, ojalá que me estés viendo allá en Monterrey, te mandamos un saludo a ti y a tu familia. Para aterrizar ese avión, te digo que lo que en esta introducción yo puedo ver es que Pablo nos dice que debemos vivir como es digno de la vocación que Dios nos llamó. Y ojo, porque aquí viene lo importante: sin importar el problema o los problemas que podamos estar pasando. Porque uno dice: no, bueno, si me va bien, pues yo sirvo a Dios, pero si me va mal, pues obviamente, pues no. Es si te va bien o te va mal, somos hijos de Dios. ¿Alguien podrá decir amén? Amén. Y como hijos de Dios debemos de caminar dignos de esa vocación
sublime que tú y yo fuimos llamados, hijos de Dios. Entonces llego al primer punto, y el primer punto lo titulé Una vida que refleja quién vive dentro. Pregunto yo, ¿quién vive dentro de nosotros? Cristo. Y junto con Cristo está el Padre, y junto con el Padre está el Espíritu Santo, porque la Biblia dice claro que estos tres son uno. Entonces, ni modo que solo venga Cristo y deja al Padre y deja al Espíritu Santo. O de la otra manera, Él dijo, yo les voy a enviar el Consolador. ¿Se acuerdan? Que quiso decir, voy a enviar el Espíritu Santo. Pero ni modo que el Espíritu Santo dejara al Padre y dejara a Jesús o a Cristo, porque son uno. Y Cristo, para redundar este pensamiento, dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Aleluya. Amén. Entonces, Cristo vive en nosotros. Versos 1 al 3. Otra vez le damos el 1 para agarrar toda la corriente hasta el 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Verso 2. Como aquí empieza a describirla, ese caminar. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Número 1, para reflejar reflejar a quien vive dentro de nosotros, Pablo menciona aquí humildad, menciona mansedumbre, menciona el soportar unos a otros, soportarse unos a otros, menciona tener paciencia y también menciona ser una persona ávida o lista o pronta para trabajar en bien de los demás, para guardar la unidad, en vez de de promover la división, promover la unidad. Cuando yo leí este verso en las versiones amplificadas, que siempre voy porque me gusta ver otros horizontes y siempre compararlo al texto original, porque el texto original es el que manda. Pero las versiones amplificadas nos dan más luz. Entonces decía que reflejar a quien vive dentro de nosotros sería como exhibir valor moral. Que tú no eres una persona inmoral, no eres una persona que no vale, eres una persona de respeto, que vale la pena juntarse contigo, platicar contigo, porque tienes valores morales, porque Dios es valor moral. Y entonces si nosotros decimos y creemos y estamos seguros que Dios vive dentro de nosotros, entonces valor moral, integridad personal es otra de las cosas que se expresan en las versiones simplificadas. También comportamiento maduro. Dentro de esto que está hablando, por ejemplo, comportamiento maduro aquí sería como el soportándonos unos a otros. A veces que hay hermanos que nos caen muy bien, pero hay hermanos que no. Y no estoy hablando solamente aquí de la congregación, pero yo quiero que pensemos como reino. Y pensar en reino no es nada más nuestra congregación, sino todos los que pertenecemos al Señor Jesucristo. Entonces ahí hay unos que alzan las manos y hay otros que no. Hay unos que cantan fuerte y otros que cantan muy despacio. Y sin embargo, todos los que hemos recibido el sacrificio del Señor Jesucristo, somos de Él. ¿Podemos decir amén? Y entonces, pero a veces en nuestra propia congregación nos puede tocar personas que les llamamos hermanos lija. ¿Saben? ¿Conocen eso, verdad? Que te lijan porque hierro con hierro se aguza. Entonces, cuando Dios necesita cambiar algo en nosotros, nos pone un hermano lija ahí al lado para que aprendamos
como Pablo con su aguijón, ¿se recuerda? Que él dijo, para que no me engrandeciera me fue dado un aguijón en la carne. Casi nadie ha explicado con toda seguridad qué era ese aguijón, pero yo te puedo asegurar que cuando Dios nos manda a un hermano o una hermana que es de Cristo, pero que se porta mal, se porta como niño, ese es el asunto, que debiera de ser maduro, pero se porta como niño. ¿Y qué vas a hacer? Ni modo que le digas, no, pues ya no te amo, ya no te juntes conmigo. Si es de Cristo, nada más que es como los Gálatas. ¿Te acuerdas que Pablo dijo a los Gálatas, yo tuve que hablarles como a niños en Cristo? Entonces, así nos llegarán a nosotros personas que no son maduras. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener un comportamiento maduro y soportarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Y en el verso 3, en la versión amplificada, hay una frase que me gustó mucho y dice, cada uno trabajando juntos para el éxito general. Cada uno trabajando juntos para el éxito general. A mí me encanta ser parte del reino de Dios, porque aquí se acaba la mentalidad evangélica de nada más mi congregación, de nada más mi grupito, y entonces nos convertimos en un reino del Señor, donde nosotros sabemos que las ovejas, por ejemplo, son del Señor y no son nuestras, que las ovejas de cada congregación, todas son del Señor, y que en el reino de Dios no estamos compitiendo unos con otros, sino al contrario, nos estamos ayudando y apoyando. ¿Por qué? Porque hay uno solo que debe brillar. Dígame quién es. Jesucristo. Y todos estamos trabajando para que Él brille y nosotros colaborando para que todos logremos hacer el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Entonces, una vida que refleje quién vive dentro de nosotros, podríamos resumirla en una vida que tiene madurez, por supuesto que tiene integridad, paciencia, y también que trabaja junto. Diga, trabaja junto. Trabaja junto. Sí, o sea, trabajar juntos es ver en qué te ayudo, ver en qué colaboro, ver cómo lo que Dios me ha dado aporta para que crezca lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, segundo punto, su glorioso reino del uno. Es una de esas frases. Podría también decirse su glorioso reino de la unidad, o su glorioso reino donde todo es unidad. En los versos 4, perdón, capítulo 4, verso 6. No, vamos a leer desde el 4. Ahí le puse 4, 6, pero es del 4 al 6. Tenemos que corregir eso. Capítulo 4, si están en sus notas, en su aplicación, le puse 4, 6, pero debía ser Efesios 4, del 4 al 6. Entonces, desde el 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Note todas las veces que se repite una, ¿cómo lo va repitiendo? Otra vez, empiezo el verso 4. Un cuerpo. Y luego dice, un espíritu, como fueron ustedes también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Luego dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En su glorioso reino del uno, también vamos a ver otra escritura que puse ahí en las notas, en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 7.
Recuerde que Primera de Juan es la que está allá cerquita del libro de Apocalipsis. Primera de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos son? 3. Y ahí no los define. El Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Cristo, o la palabra, que en el principio era la palabra, pero es Cristo, o en el principio era el Verbo. Entonces dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero luego note la frase con que nos destruye todo pensamiento humano, porque dice, y estos 3 son uno. Si yo digo 1 más 1 más 1, ¿cuántos son? Y ustedes me van a decir, pues que son 3. Pero si Dios dice que 3 es 1, ¿a quién le vamos a creer? A Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos esto, pero yo le voy a decir que la forma quizá un poco más cerca a poder entender esto es preguntarle a usted su ser. ¿Cuántas partes tiene el ser humano? 3, ¿verdad? ¿Y me las pueden decir? No, imagínate, cabeza, tronco y extremidades. Espíritu. Entonces, es la como Pepito, ¿no? Que le dijo la maestra, a ver, ¿en cuántas partes se divide el cráneo? Y Pepito dijo, según el tubazo, maestra. Ese es para otra materia. A ver, ¿de cuántos somos? ¿Cuáles son? Ajá. Espíritu, alma y cuerpo. Es que yo estaba describiendo solamente en cuántas partes se divide el cuerpo humano. Pero aquí estamos hablando el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, pero ¿podremos separar una de estas 3 y dejar las otras 2? No, porque ese momento es la muerte. Cuando el espíritu y el alma dejan el cuerpo, y entonces sucede lo que comúnmente se conoce como morir. Porque si hay separación. Ahora, imagínate así como nosotros somos 3, pero no vemos 3, vemos 1. Vemos un ser. Esa es la misma, eso es lo más cerca que yo te puedo dar a lo que es Dios. Que son 3, pero son 1. No vamos a llegar y ver 3 dioses. Aunque existe el Padre y existe el Hijo y existe el Espíritu Santo, pero están tan unidos que solo se ve 1. Porque eso es lo que nos está hablando aquí. Entonces, ahí dice, y estos 3 son 1. Entonces, si Dios, que siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabaja en esta unidad tan cercana, que dice, los 3 somos 1. Entonces, todos nosotros que somos de Cristo, Él ha dicho que nosotros somos 1 en Cristo. Amén. Somos 1 y nosotros debemos de aprender de Él, y no solamente aprender, pero ojo con esto, hemos recibido su naturaleza para poder ser 1, para poder unirme a mi hermano y a mi hermana y trabajar, fíjate, no para mis metas, no para mis logros, sino que aquí estamos trabajando para el logro del propósito eterno de Dios. Porque eso es lo que importa acá. Eso es lo que nos importa. Y luego menciona ese glorioso reino del 1, y entonces nos habla a nosotros y dice, ustedes son un cuerpo. Cuando dice un cuerpo, ¿de qué estamos hablando? Un cuerpo. Un cuerpo espiritual, pero dígame más. Ya lo sabe. Cree que no lo sabe, pero sí lo sabe. El cuerpo de Cristo, dígalo, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros, el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Diga, yo soy uno de esos miembros. Amén. Y entonces, pero no somos muchos, somos 1. ¿Por qué? Porque
si aprendemos a ver en la tierra el cuerpo de Cristo, cada vez que veamos a un hermano y una hermana, no vemos como individuales, sino vemos a Cristo. Y vemos y decimos, ese hermano y esa hermana es parte del mismo cuerpo donde yo pertenezco. Entonces dice un cuerpo, luego dice un espíritu, y por supuesto, para mí no puede hablar de nadie más sino del Espíritu Santo, que nos ha sido dado, y no hay otro espíritu, y Dios no te va a dar ninguna otra cosa sino el Espíritu Santo. Cuando tú crees en Cristo y lo recibes, recibes también el Espíritu Santo. Y él dice, pero yo no hablé en lenguas. Espérate, más luego, no importa si no hablaste en lenguas, ya recibiste el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da convicción para venir a Jesucristo. Pero también dice una misma esperanza. Yo sé que cuando oímos esperanza, podemos hablar de muchas cosas, porque tenemos que pensar lo que la Biblia habla de esperanza. Pero para mí, yo lo vi desde este punto de vista, que la esperanza más gloriosa es la que dice la Biblia, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo crezca en nosotros y se edifique en nosotros, esa es la palabra, sea edificado, sea formado. Quiero que entiendan esto. Cuando recibimos a Cristo, le pedimos perdón. ¿Cristo viene a nosotros, sí o no? Sí. Pero falta que Cristo sea formado. Porque los Gálatas habían hecho eso también, habían recibido a Cristo. Pero Pablo dijo, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, ¿cómo se forma Cristo? Por conocer. Cristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cada vez que tú estás siendo edificado en Cristo y te están diciendo, mira, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, Él te redimió, tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo, estás conociendo, y al principio oyes y vas creyendo y vuelves a oír, y entonces crees más, porque la fe viene por el oír. Entonces, por eso es importante mantener nuestra vida siempre sedienta de más de lo que Dios tiene para mí, más edificación, no simplemente más gozo. Pero no hay nada malo en tener gozo, pero tener gozo sin edificación no nos lleva a ninguna parte, sino la edificación nos debe de dar gozo de saber lo que Cristo ha hecho por nosotros, de saber el lugar que Dios nos ha concedido con Él. Alguien dirá amén. Una misma esperanza dice también un Señor. No tenemos muchos señores o dueños. Nuestro dueño, nuestro Señor es Cristo. Luego dice una fe. Y fíjate, ahí pudiéramos decir, hermano, pero hay muchas fe. No, nada más está la fe de Jesucristo, por la cual nosotros vivimos. Pero luego viene algo que a mí me llamó la atención, porque tiene que darnos así como un martillo tejano, ¿verdad? Y dice, un bautismo. Porque imagínate, nosotros hemos oído hablar de 3, pero ahora Pablo dice, de los 3 realmente el que vale es uno, un bautismo. Y si nosotros aquí resumiéramos cuál es el bautismo que de verdad nos salva, es el bautismo en Cristo. Porque ese es el que todos nosotros sí debemos de tener. Alguien dirá, pues yo ya me bauticé en agua, yo no me bauticé en agua, que es el segundo bautismo. Yo estoy diciendo que no te bautices. Pero lo que sí estoy diciendo es que una persona que se bautice en agua, pero no está bautizada en Cristo, de nada sirvió. ¿Me estoy explicando? Pero estar en Cristo es un bautismo que de verdad está hablando aquí, y es el que tenemos, y por eso lo que buscamos es no andar bautizando gente. Nuestro anhelo no debe ser
andar bautizando en agua. Lo podemos hacer y lo hacemos. Pero lo importante es que la persona esté sumergida en Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Y luego dice también un Dios, un Padre. Y luego termina ese verso diciendo que Él es, el Padre es sobre todos. Y luego también es por todos, pero en todos. Gloria a Dios, diga, está en mí. Está en mí. Ahí dice, no estoy forzando. No, Él dice, es sobre todos. Sobre todos quiere decir que Él es sobre todos. Pero hay gente que no le reconoce. Él es sobre todos. Y está por todos. Porque dice que Él hace salir su sol. ¿Sobre quiénes? Buenos y malos. Es sobre todos. Pero está en todos. O sea, está en los que no creen. No, ahí sí hace referencia a que el que cree en mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Entonces aquí está en todos los que creen. Pero todos pueden creer, ¿eh? No es que nosotros somos un grupo exclusivo y que nomás nosotros, no, todos pueden venir a creer. Número 3, porque hoy traigo 4 puntos, pero el 3 es muy pequeño. El 3 ocupa nada más el verso 7 y el punto 3 dice, pero cada uno con diferentes dones. Nota que en el verso 6 hablamos de una unidad perfecta y gloriosa. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre. Pero ahora, siendo uno en Cristo, entonces Dios escoge que cada miembro tengamos habilidades y dones diferentes. Qué comparación tan gloriosa con el cuerpo humano, ¿no lo creen? Por ejemplo, el ojo, qué maravilla. Ya no traigo ojo rojo, para empezar. Qué maravilla, el oído, qué excelente herramienta. El tacto, el gusto, el olfato, todo el cuerpo haciendo una labor tremenda. Pero ahora en el cuerpo de Cristo igual, somos un solo cuerpo, pero siendo muchos. Miren, vamos a ver el verso 7, dice, pero a cada uno, diga a cada uno. A cada uno. Dale un codacito al que está cerca y dile, eso es también a ti. También para usted. Sí, cuando dice a cada uno, entonces incluye a cada uno. O dice a uno sí y a otro no. ¿Cómo dice ahí? A cada uno. Si es a cada uno, es que es a cada uno, así como dice, ¿verdad? No tenemos ni que inventarle. A cada uno, verso 7, de nosotros, no dice a los que están afuera, pero de nosotros, los que somos de Cristo, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, que a cada uno Cristo nos da su gracia en diferentes maneras. Porque hay un verso que dice la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios. Dios es multi. Dios no tiene solamente una manera de hacer las cosas. Dios no se le escapa nada. Y Dios ya tiene preparado todo por sí. Sucederá cualquier cosa. Nosotros no podemos hacer eso, pero Dios sí. Pero a nosotros dice que a cada uno nos da su gracia en diferentes maneras. Lo que yo leía esto en versiones amplificadas y me llamó la atención expresarlo así. Nos da lo que Él quiere que tengamos de su abundancia de dones. Vamos a verlo así, que Cristo tiene como un almacén grande de diferentes dones. Y entonces viene yo al cuerpo de Cristo. Y Cristo dice, hay que darle a yo una habilidad. Mire, gloria al cuerpo de Cristo. que darle a Gloria una habilidad, que es un don. O sea,
Piense en eso, piénselo de esa manera. Todos los que estamos en Cristo servimos para algo. ¿Puede decir eso? Yo sirvo para algo. Soy útil para algo. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque eso es edificarlo. Eso es edificar a Cristo en usted. Porque una persona que no oye eso, se la pasa pensando, yo no sirvo para nada. ¿Ve? Como si lo pensamos. Porque si nosotros decimos, no, es que yo, hermano, yo no, pues ahí usted sí, pero yo no. Pero ahí dice a cada uno. No dice a uno sí y a otro no. A cada uno nos dio Cristo estas habilidades, pero no las dio conforme a su gracia. Entonces, en otra parte, Pablo habla del cuerpo en Corintios. ¿Se acuerda? Que dice que un miembro no puede decir porque, por ejemplo, la mano dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Y Pablo dice, no, ¿cómo vas a andar pensando eso? Mano, compórtate, tú eres mano. Y entonces eso es un ejemplo para nosotros, para decir, no, porque yo no soy cantante, no soy del cuerpo. Olvídate. Dios le da a cada quien su gracia. ¿Pueden decir amén? Amén. Y nos da como Él quiere. Amén. Entonces, y nos da de su abundancia. Entonces, no pienses escasamente. Solamente que tenemos que saber que conforme Cristo se va formando en nosotros, vamos descubriendo estos dones que Él nos da. Y son los dones, dígame otra palabra para dones, usted la sabe. ¿Cuál es? Regalos. ¿Y un regalo te lo ganaste o nada más te lo dieron? Un regalo nada más te lo dan. Y los dones que Cristo nos da, no es que nos los ganamos. Pues no, a ese hermano sí le dio Dios muchos dones, porque no, hombre, pues ese hermano sí se lo merece. Entonces ya no fue don, porque se lo merece es salario. Si lo merece es que merecía pago. Pero los dones que Dios da son regalos. Entonces terminamos ahora sí en el punto cuarto. Y vamos a hablar los versos 8 al 10 y luego después concluye en el 11. Pero en el 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por supuesto las mujeres también, digan amén las mujeres. Amén. Cuando dice hombre, para Dios es hombre y mujer ahí. Y luego en el verso 9 dice, ¿y esto de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El 10. Y el que subió es el mismo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hasta ahí vamos a leer por lo pronto y luego en un momento concluyo en el verso 11. Dice acá, el punto número 4, entre paréntesis le puse, para llenarlo todo de Él. O para que todo sea lleno de Él. El que, dice Pablo, el que subió es el mismo que había descendido. Nosotros sabemos que Cristo ascendió a los cielos cuando resucitó. Pero entonces dice Pablo, no se les olvide que ese mismo que subió es el que había descendido primero acá, a las partes más bajas de la tierra, anduvo en nosotros. La Biblia ya nos dijo en Filipenses que descendió y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, y luego se humilló hasta la muerte, y la muerte más cruel o más mala o más fea, que es la muerte de cruz. O sea, había descendido a lo más bajo. Pero aquí viene la parte buena. ¿Cuándo subió? Diga, ¿cuándo subió? ¿Cuándo subió? Cuando subió, entonces Él dio dones a los hombres. Y eso debe ser para nosotros un motivo grande, glorioso, de pensar
que si yo, a ver, diga fuerte conmigo, yo soy parte Yo soy parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. por lo tanto, dígalo, Por lo tanto, tengo dones, tengo dones. ¿sí? Porque su cuerpo, así como nuestro cuerpo, ¿habrá algún órgano que no hace nada en el cuerpo humano? No. Cuando no hace nada, mire, lo cortan. Sí, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, por la diabetes o algo se seca y ese miembro hay que cortarlo. Porque ya no está haciendo nada. Dile que está a tu lado, cuídate, hermano. Dígale. Cuídate, hermano, cuídate, hermano. ¿Le sigo? Todo muy agresivo. Ya con eso. Por ahora estuvo bueno. Pero ¿verdad que es cierto? O sea, es comparado con el cuerpo humano. Y mire la excusa por la que alguien dice yo no hago. Dice, porque hermano, pues es que yo vengo de un ranchito allá de Allende, Coahuila. Yo pues qué sé, yo no puedo hacer nada, yo no tengo dones. No, si tienes, ahí dice a cada uno, tienes que hacer. ¿Cuántos le encargaban una plana de tal cosa? Entonces tienes que hacer una plana de a cada uno, ese soy yo. A cada uno, ese soy yo. Ahí dice, a cada uno. Entonces sí nos dio dones. O no los hemos visto, no los hemos descubierto. Cristo no ha sido formado en nosotros. Pero la realidad es que sí nos lo dio. Y entonces dice que cuando subió dio dones a los hombres. Y esto es lo que acá se llama dones de ministerio o hombres regalo, que también son mujeres regalo, porque ya les dije que en Cristo no vale ser hombre o mujer, sino la nueva criatura. Entonces, esos hombre, mujer, regalo, está hablando que, por ejemplo, Dios escoge a una persona y a Él le place hacerte un don o un regalo, o un hombre o mujer regalo a su cuerpo. Pudiéramos preguntar, ¿por qué Dios hace eso? ¿Y qué se puede decir? Porque es Dios. Es Dios. ¿A cuántos los mandaban a sacar agua o a hacer alguna tarea? Y tú decías, ¿y por qué me mandan? Porque era tu papá, chiquito. ¿Por qué tenías que hacerlo? ¿Por qué a mí, Daría? Siempre a mí. Siempre a mí. Ya se acordaron. Ya lo sanó Cristo. Ya lo sanó Cristo. Pero Dios, mire, cuando cuando Cristo me aceptó y yo reconocí que Él me había aceptado, Él me escogió con un regalo para su cuerpo. ¿Hice yo algo? No. Él escoge así, dice, este me gusta. Pero la buena nueva es que Dios te escoge también a ti. Quítate esa mentalidad de que a mí no. Tienes que quitarla. La edificación es, yo tengo que quitar esa mentalidad porque Cristo sí me puede escoger a mí. Es más, me escoge para alguna tarea, porque no todos los dones son de ser pastor, no todos los dones son de ser evangelista. La semana pasada hablábamos, ¿se acuerdan? El don de servicio, que Meche hablaba de esto. Entonces, Él dio estos dones, pero la pregunta es, ¿para qué? Y por eso, en el verso 10, dice al final, la última 3 palabras, dice, dígalo conmigo, para llenarlo todo. ¿Para qué dio sus dones? Para llenarlo todo. Y pregunto yo, ¿para llenarlo todo de qué? De Él, porque aquí se trata de Él. Todo, mire, todo el tema de la Biblia, desde la primera etapa hasta los mapas, se trata de Cristo. Todo, pero todo
tiene que ver todo en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Uno dice, pero en la Biblia habla de muchas cosas. Sí, habla de muchas cosas, pero el tema central es Cristo y su iglesia. Punto. Ahí se acaba el asunto. Cristo y su iglesia. Todo lo que tiene que ver con Cristo y su iglesia está dentro del plan y el propósito de Dios. Uno dice, no, pero van a dar pan. Bueno, pues a lo mejor sí te va a alimentar y todo, pero es Cristo y su iglesia. Nunca se nos debe olvidar eso. Y entonces concluyo en el verso 11, porque después ahí vamos a arrancar la semana que viene, si Dios quiere, porque en el verso 11 describe lo que nosotros conocemos como los 5 dones de ministerio. Y entonces dice, cuando habla de estos dones, dice, y Él mismo, diga fuerte, Él mismo. Él mismo. O sea, dígalo de otra manera, diga, Él fue. Él fue. Ajá, Él, Cristo. Él constituyó. Constituir quiere decir Él hizo, Él puso, Él estableció a unos apóstoles, ahí está el primer dedo de la mano, luego a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en esos 5 oficios o dones ministeriales, dice que Él es el que los da. Cada uno de estos oficios no son títulos, pero son funciones que hacemos dentro del cuerpo de Cristo. Olvídate, alguien dice, esta persona está haciendo el trabajo del apóstol, pero no le dicen apóstol. Olvídate si le dicen o no. Lo importante es hacer el trabajo. O alguien dirá, esa persona está haciendo el trabajo de un pastor, pero no le llaman pastor. Pues olvídate si tienes el título o no. Lo importante es hacer el trabajo, porque eso es lo que va a tener recompensa. Entonces, importante es esto. Mire, tengo que decirle esto porque algunos han oído que ya no hay apóstoles. ¿Alguien habrá oído eso por ahí? Que ya no hay apóstoles. Qué bueno que ustedes no han oído. Como quiera le cuento porque... pero porque mucha gente se engaña y salen videos y enseñanzas por ahí y dicen, no, ya no hay apóstoles en este día. Y miren la razón por la que esa gente dice que ya no hay apóstoles. Dice que porque Cristo nada más estableció 12 y que cuando los 12 se murieron, cuando iban a reemplazar a Judas, entonces dijeron, hay que buscar otro apóstol para que tome este apostolado, pero dijeron, pero estos están hechos, pero dice, pero hay que hacerlo de los que anduvieron con nosotros y de los que vieron al Señor. Entonces por eso seleccionaron a Matías y al otro brother ahí. Pero eso es cierto. No puede haber apóstoles de los 12 apóstoles del Cordero. Pero nadie está pensando en ser un apóstol de entre los 12. ¿Sí me explico? Porque los 12 fueron los 12. Sí. Es igual como Pedro dijo, ruego a los obispos que están con ustedes, yo también obispo con ellos. Estaba hablando la palabra pastor. Y entonces, porque Pedro era pastor allá, uno no puede decir, pero hoy ya no hay pastores porque ya allá estaba. O Felipe el evangelista. Uno dice, no, pero Felipe ya fue el evangelista, entonces ya hoy no hay evangelistas. ¿Sí me estoy explicando? Es ridículo. El pensamiento es que no hay porque ya existieron esos. Esos existieron, pero hay otros. O sea, nadie pretende ser uno de los 12 apóstoles del Cordero porque esos ya son. Y nos dan su fundamento y su enseñanza. Pero hoy cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su función. Y lo que voy a terminar diciendo aquí, que es muy importante, pero la semana que viene vamos a retomar esto, pero con esto quiero que te vayas pensando esto. Los dones ministeriales, o sea, los dones de servir a la gente, Él es el que los da.
Diga fuerte, Él los da. Él los da. O sea, yo pienso en la frustración de mucha gente que va a la escuela bíblica o al seminario teológico diciendo, yo quiero hacerme pastor, o quiero hacerme evangelista, o quiero hacerme ministro. Y entonces va a la escuela bíblica, va al seminario, va a la universidad. Pero eso no hace a un pastor o a un evangelista o a un apóstol o ni siquiera a un ministro. Eso le da información. ¿Me estoy explicando? Porque ¿quién da el don? Dios. Cristo. Ahora, uno dice, pues ya sé lo que están pensando. Entonces no debe ir a la escuela bíblica. Sí, puede ir, pero puede ir para mejorar. Puede ir para afilar el don que ya recibió, pero nunca para hacerse un ministro, porque el ministerio lo da Cristo. Amén, ¿o no amén? Sí. Entonces, grábese eso ahí, dijéralo, machúquelo, macháquelo, machácalo. Ay, si se lo sabe, ¿no? Dijéralo, ¿me entiende? Y entonces vea que los dones los da Cristo. Por eso el profeta Cristian Lindo nos dijo, ahora que estuvimos en un seminario con él, dijo, muchos me han dicho, profeta, ponga una escuela de profetas. Y entonces dice él, no lo hago, porque el profeta lo da Dios, el don de profeta lo da Dios. Y entonces si vienen a una escuela y dicen, yo de aquí voy a salir profeta, y no sales profeta, o de aquí voy a salir pastor, y no sales pastor, porque eso te lo da Dios. Pero cuando vamos a alguna escuela, vamos a algún seminario, vamos a alguna capacitación, todo es para darle más filo a lo que ya Dios nos ha dado. Amén. Sí. Bueno, la semana que viene, si Dios quiere, estudien del verso 11. Vamos a ver si terminamos del 11 hasta el final del capítulo. Si no, pues lo cortamos y seguimos avanzando. Pero en esta noche terminamos entonces diciendo que de Dios aprendemos la naturaleza de la unidad. Todos. Esto sería lo más importante que yo creo que pudiéramos recordar esta noche, como dentro de la naturaleza de unidad. Todos trabajando juntos para el éxito general, porque el éxito general es el propósito de Dios en la tierra. Amén. Bendigo la vida de cada persona que nos está viendo. Recuérdate de darle like y compartirlo para que otros también sean bendecidos. Oramos que seas edificado y edificada, y no te pierdas el domingo. El domingo va a estar con nosotros el apóstol Félix Nava de Colombia, tremendo hombre de Dios que predica la verdad presente y que nos va a edificar. Así que esperamos que no se pierda nada. Gracias.